Buenas tardes, hoy les voy a hablar acerca de los tejidos fundamentales. Mi nombre es Pérez Rojas María Teresa y comenzamos. Los tejidos son una agrupación de células que realizan una función determinada. Hay 4 tipos básicos de tejido. Tenemos el tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso. El tejido conectivo sostiene y une otros tejidos como el óseo, el sanguíneo y el linfático. El tejido epitelial sirve de cobertura. Entre estos se encuentra la piel, el revestimiento de varios conductos en el interior del cuerpo. El tejido muscular consta de músculos estriados o voluntarios que mueven el esqueleto y de músculo liso, tal como el que rodea el estómago. El tejido nervioso está formado por células nerviosas o neuronas que sirven para llevar mensajes hacia y desde varias partes del cuerpo. Tenemos el tejido epitelial, el cual tiene una membrana basal, una lámina lúcida, una lámina basal. Está conformado por colágeno, procolágeno, lámina fibronectina, estactina, proteoglucanos, integrinas, y su función de lámina basal es la adhesión estructural, compartimentación, filtración, inducción de polaridad y armazón de textura. El tejido epitelial se caracteriza por tener una membrana basal en la membrana que está ubicada junto a la superficie basal de las células epiteliales, compuesta por una lámina lúcida, en el espacio que está entre la lámina basal y las células. Y la lámina basal está localizada entre el epitelio y el tejido conjuntivo subyacente. La lámina basal es el sitio de adhesión estructural para las células que están encima y el tejido conjuntivo que está por debajo. La lámina basal posee por lo menos 4 grupos de moléculas. Son las siguientes: colágeno 4, procolágeno 7, lámina fibronectina, entactina y proteoglucanos, y las integrinas, como lo había mencionado anteriormente. Sus funciones de la lámina basal es la de adhesión, compartimiento, filtración, introducción de polaridad, armazón textual, introducción de polaridad y armazón textual en regiones. Las regiones se clasifican en apical, que es la región de muchas células epiteliales que pueden presentar modificaciones estructurales especiales en su superficie. Estas alteraciones son microvellosidades, que son prolongaciones citoplasmáticas digitiformes en la superficie apical de la mayoría de las células epiteliales de los enterocilios, que son microvellosidades inmóviles de la longitud extraordinaria que facilitan la absorción, y los cilios son estructuras citoplasmáticas móviles capaces de mover líquido y partículas sobre las superficies epiteliales. La lateral, que es una región lateral de las células epiteliales, está en íntimo contacto con las regiones laterales opuestas a las células vecinas. Esta región se caracteriza por tener proteínas exclusivas, como son la molécula de adhesión. Las moléculas laterales son de 3 tipos: uniones ocluyentes, uniones adherentes y uniones comunicantes. También se encuentra la basal, que se caracteriza por varios elementos. Se encuentra la lámina basal, que está ubicada junto a la superficie basal de las células epiteliales. Las uniones célula matriz extracelular, que fija la célula a la matriz extracelular, y repliegues de la membrana plasmática, que aumenta la superficie y facilitan el intercambio morfológico entre células contiguas. La clasificación del tejido epitelial. Bueno, el tejido epitelial se clasifica de acuerdo a su cantidad de capas celulares. Esto quiere decir que se puede también clasificar en simple cuando tiene un solo estrato celular de espesor, ejemplo, como las meninges o el pericardio, y los estratificados cuando posee 2 o más estratos celulares. Para clasificar este tipo de epitelios hay que fijar la capa de células más superficiales, ejemplo, como la vagina. Su morfología de las células superficiales, como son planas, cúbicas y cilíndricas, notablemente mayor de otras dimensiones, como por ejemplo el esófago.
y los epitelios especiales, que son los pseudoestratificados, como es el epitelio que parece ser estratificado, pero no lo es. Esto ocurre porque algunas células que están apoyándose sobre la membrana basal no alcanzan la superficie libre. Esto causa una apariencia estratificado, por ejemplo, en las vías respiratorias, de transición o urotelio. Este epitelio está estratificado con características morfológicas específicas que le permiten distenderse. Están presentes en las paredes de las vías urinarias, que se extiende desde los cálices menores hasta llegar a la uretra. El de nombre propio, que es el endotelio, es el revestimiento, ejemplo, de los vasos sanguíneos. El mesotelio es el epitelio que tapiza las paredes y el contenido de las cavidades cerradas del cuerpo. Aquí vemos, bueno, el tipo de clasificaciones, la clasificación de tejido epitelial y sus funciones. La función de tejido epitelial puede ser de barrera o protección, como lo vemos de este lado, donde con los epitelios de la epidermis, que son estratificado plano queratinizado, y el epitelio de la vejiga de transición. Secretora con los epitelios del estómago y de las glándulas gástricas. Esas tienen una forma de cilindros simples, de absorción con los epitelios del intestino, cilíndricos simples, y los túbulos proximales del riñón, que puede ser cúbico simple. Con el transporte de materiales o células sobre la superficie de epitelio por el movimiento ciliar, como por ejemplo el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células calciformes, como podría ser la tráquea. Y también la función sensorial o receptora. Esa sirve para recibir y transducir estímulos externos, epitelio olfativo de la lengua y la retina de ojo. También tenemos lo que es el tejido conectivo. En este se le llama de dos maneras, tejido conectivo o conjuntivo. Bueno, esos son varios tipos de tejido que se caracterizan por la gran importancia de su matriz extracelular, la cual la mayor de los casos es la principal responsable de su función. Los tejidos conectivos se originan a partir de las células mesenquimatosas, embrionarias, y forman la mayor parte del organismo, realizando funciones variadas como sostén, nutrición, reserva, etc. La clasificación de los tejidos conectivos puede variar según sus diferentes autores. En este caso, por lo general incluyen los tejidos conectivo propiamente dicho, adiposo, cartilaginoso, óseo y sanguíneo. Bueno, el tejido conectivo, propiamente dicho, distribuido en diferentes órganos, que son, que esos corresponden al músculo esquelético y nervioso, la pared arterial y submucosa y mucosa del estómago. Las células principales de estos tejidos son los fibroblastos. El conectivo, propiamente dicho, bueno, ya lo he mencionado, que el tejido conectivo, son tiplas embebidas en una matriz extracelular más o menos abundante formada por fibras y sustancia fundamental. Las células principales, ya lo había mencionado, que son los fibroblastos. También tenemos lo que es el tejido laxo, o areolar, es el más abundante de los tejidos conectivos, y una de sus características es que no posee una organización estructurada, sino células inmersas dispersas en una matriz y extracelular abundante. Tiene atribución muy extensa y puede considerar como cúbico, ya que se parece a todos los órganos, llenando espacios tanto internos como entre órganos. Se encuentra en zonas que no requieren una gran resistencia a las tensiones mecánicas. Rellena los espacios entre la piel y los músculos. Se encuentra por debajo del epitelio, recubre órganos, vasos sanguíneos, nervios y forma parte del estroma de los órganos, como el riñón, el hígado, las glándulas, testículos, entre otros. Y forma parte de la pared de órganos como el digestivo. Está
compuesto por fibroblastos y por matriz extracelular abundante. Su matriz extracelular se compone de fibras dispersas de colágeno elástico y de las menos abundantes reticulares. Este tejido sí desempeña un papel fundamental en la nutrición de otros tejidos y órganos, ya que los nutrientes difunden fácilmente por la parte acuosa de su matriz extracelular, pero además presenta una gran cantidad de vasos sanguíneos, prolongaciones nerviosas, así como partes secretoras de glándulas exócrinas. No es un tejido especializado. Tenemos también el tejido denso. Este presenta predominancia en fibras de colágeno y elastina respecto a la sustancia fundamental de los fibroblastos, muchos más que en el laxo. Así no presenta tantos espacios abiertos como el conectivo laxo. A los fibroblastos, los tejidos conectivos densos se les suele llamar fibrocitos, para indicar que su actividad es mucho menor que en el conectivo laxo. Otra característica es que tienen una menor densidad de tipo celular. Hay que tener en cuenta que hay una transición entre los tejidos conectivos laxos y densos, y algunas veces no es fácil asignarlos a una categoría u otra. La principal función del tejido conectivo denso es contrarrestar tensiones mecánicas. Aunque en la mayoría de los tejidos conectivos densos hay una mayor abundancia de fibras de colágeno, hay unos pocos cuya matriz extracelular está formada sobre todo por fibras elásticas y se les llama conectivos densos elásticos. Por tanto, se pueden considerar tres variantes dentro del tejido conjuntivo denso, que es el irregular, el regular y el elástico. El tejido denso elástico destaca por la abundancia de fibras elásticas que se confieren al órgano, además de un característico color amarillento. Una gran elasticidad entre tejidos se encuentra en los órganos que sufren estrés mecánico, como es el estiramiento, y las contracciones debido a presiones o tensiones. El tejido conectivo mucoso es el tejido conectivo que se presenta gelatinoso, tiene aspecto de gelatina y está muy hidratado. La matriz extracelular pudiendo representar hasta el 95% de su contenido, y la proteína más abundante de la matriz extracelular es el colágeno tipo 1. El conectivo mesenquimático. Este está formado por células indiferenciadas o mesenquimáticas. A materia extracelular laxa de aspecto gelatinoso, esta disposición laxa permite que las células tengan una gran movilidad muy útil para organizarse en estructuras nuevas durante las etapas embrionarias. El conectivo reticular. Bueno, este tejido conectivo se caracteriza por poseer fibras reticulares. Las células que las producen son los fibroblastos, denominados células reticulares, y las fibras reticulares o de reticulina pueden aparecer en otros tejidos conectivos, pero en este es donde están más abundantes. Están formadas sobre todo por colágeno tipo 3, que hace fibras más delgadas. Los tejidos especializados se dividen en tejido adiposo, que existen varios tipos de tejido adiposo, que puede ser el blanco o puede ser el pardo. El tejido adiposo carece de sustancia fundamental y se halla dividido en finas trabéculas de tejido vasicular en lóbulos. La grasa de las células está compuesta por los triglicéridos y se divide en hueso esponjoso y hueso compacto.
El tejido cartilaginoso, bueno, este puede ser de tres tipos: hialino, elástico, fibroso. En este tipo de tejido especializado, elástico, carente de vasos sanguíneos, formados principalmente por una matriz extracelular y por las células dispersas denominados condrocitos. La célula extracelular es la encargada de brindar el soporte vital de los condrocitos. Y tenemos el tejido que es sangre y tejido hematopoyético. En este, bueno, es un derivado del tejido conectivo formado por una fase intercelular líquida llamada plasma y una fase sólida de elementos celulares como son glóbulos rojos y glóbulos blancos y no celulares como son las plaquetas. Básicamente lo que hacen los glóbulos rojos es facilitar el transporte de oxígeno. Y bueno, los glóbulos blancos van a funcionar básicamente como células blancas que van a estar dentro de nuestro sistema autoinmune. Y la función principal de las plaquetas, o la que realiza, la hemostasia. El tejido muscular, bueno, se divide en tres tipos: esquelético, liso y cardíaco. Ese se diferencia por el aspecto y organización de las células. Así, las células del músculo esquelético son muy largas, estriadas, con unas bandas perpendiculares al eje de longitud celular. Cuando se observan al microscopio, de ahí también se les llame músculo esquelético estriado. Las células músculo cardíaco o cardiomiocitos son mucho más cortas, son ramificadas y poseen también estrías. Las células musculares lisas son fusiformes y sin bandas transversales, de ahí el nombre de músculo liso. El músculo estriado esquelético se denomina también voluntario, puesto que es capaz de producir movimientos voluntarios, es decir, está inervado por fibras nerviosas que parten del sistema nervioso central. Los músculos esqueléticos están generalmente conectados a los huesos directamente o más comúnmente a través de los tendones, a excepción de algunos como son el ojo, en la parte superior del esófago o la lengua. Las células musculares se asocian entre sí para formar los fascículos musculares y estos a su vez se unen para formar el músculo esquelético. Como se mencionó anteriormente, los músculos no están conectados a los huesos, o al menos no conectados mediante tendones. Estos, tienen una organización diferente a las zonas de anclaje. Las células musculares estriadas esqueléticas son células muy largas dispuestas en paralelo formando haces o láminas. Aunque puede incrementar o disminuir su tamaño, no suele dividirse en condiciones normales. En la vía postnatal, el aumento del número de las células del tejido muscular, que es la hiperplasia, se debe a otras células denominadas células satélite. El cardíaco está formado por cardiomiocitos. Estas células musculares son mononucleares en el núcleo en posición central, son más cortas. Presentan estrías transversales cuyo patrón es similar al de las células musculares esqueléticas. Están unidos entre sí por los llamados discos intercalares. La contracción del corazón está controlado por el sistema nervioso autónomo y las células musculares cardíacas tienen muy poco glucógeno y por ello no pueden obtener mucha energía de la glicólisis. Las células musculares están gobernadas por motoneuronas localizadas en el encéfalo o en la médula espinal y son por contracción voluntaria. Los miocitos son las células que se encuentran dentro del tejido muscular. En conclusión, los tejidos están formados por células especializadas en la realización de una o varias funciones específicas. Entre las células que forman a los tejidos existe una estrecha relación estructural y funcional. El funcionamiento de los órganos está determinado por la interrelación estructural y la función entre tejidos. Bueno, esto es todo y gracias.